Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos al horario de prácticas del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy, como todos los domingos, vemos las prácticas correspondientes a las conferencias que vimos en la semana. Entonces veíamos la conferencia de estados y eventos y de acuerdo pues a esa práctica, a esa conferencia, vamos a ver la práctica del día de hoy que es venciendo el sufrimiento. Entonces me van a dar unos minuticos mientras vamos compartiendo en el grupo de WhatsApp y ya pronto estaremos dando inicio a la práctica del día de hoy. Para los compañeros que quieran ir compartiendo el enlace de inicio de la práctica, pues también lo pueden hacer en este momento mientras que estamos compartiendo en los grupos. Recordemos que el curso Conocimiento de sí mismo es completamente gratuito y de libre acceso, por eso pues pueden compartir libremente en los grupos, pues para que podamos llegar a más cantidad de personas. Entonces vamos a ir verificando el audio. Bien, bueno, dándole la bienvenida a todas las personas que se unan a nuestro horario de prácticas del día de hoy. Sean todos bienvenidos. Como les decía, este curso es completamente gratuito y de libre acceso. También tenía por allí una notificación importante que hacerles para acá, para la zona de Venezuela, que vamos abrir una sala presencial en el estado Táchira, en la ciudad de San Cristóbal, el día 25 de febrero a las 2 de la tarde en el Ateneo de San Cristóbal, que queda frente a la Plaza Bolívar de esa ciudad de San Cristóbal, de ese estado andino. Entonces, bueno, las personas que quieran participar en el curso de manera presencial allá en la zona de San Cristóbal, pues vamos a estar dictando las conferencias allí en el Ateneo de San Cristóbal de manera presencial. Entonces, por acá las recibimos de manera virtual. Allá en San Cristóbal tenemos ya esa sala presencial que inicia el 25 de febrero, como les decía, y hay una compañera que dicta conferencia en Mérida, pues las personas también que estén en el estado Mérida y que quieran pues participar también de manera presencial, pues pueden escribirnos a través del privado y pues le podemos contactar con esta compañera que dicta también de manera presencial.
Entonces, bueno, todos sean bienvenidos. Vamos a ir dando inicio a la práctica del día de hoy. Esta práctica que se titula Venciendo el sufrimiento. Ya recordemos que hay estados y eventos, o sea, una cosa es lo que sucede de manera exterior y otra cosa lo que sucede internamente, o sea, en nuestra psicología. Y nuestra psicología es aquello que atrae como un imán, pues, las cosas del entorno. Entonces, por eso es importante que comprendamos que esos estados internos, pues, en realidad son muy importantes el estar en autoobservación de cada uno de esos estados. Entonces, el objetivo de esta práctica, aprender la técnica para acabar los estados equivocados que llenan nuestra vida de sufrimiento y esclavitud. Allí vamos a ver, pues, de hecho hemos hablado, cuando hablábamos en la conferencia de las dimensiones, como hablábamos de que el ego es lineal y nos lleva del placer al dolor, o sea, del deseo al placer y del placer al dolor. Entonces, siempre la persona va a estar siendo cada vez más esclavo del deseo, cada vez buscando satisfacer con mayor necesidad ese deseo, y también con la misma intensidad pues va a generarse en él pues ese sufrimiento y esa esclavitud. Entonces, por eso la importancia pues de que aprendamos a trabajar estos estados equivocados. Entonces hablábamos en la conferencia de lo que son los estados, lo que son los eventos, y hablábamos de que el estado es un acontecimiento exterior. O sea, cualquier cosa que pasa en el exterior, bien sea una celebración, que puede ser un matrimonio, una graduación, un cumpleaños, recibimos un pago que no estábamos esperando, nos fuimos de vacaciones. Entonces, evento es eso, algo que sucede de manera exterior. Y un estado es la disposición anímica que se tiene frente a cualquier evento. Entonces, ¿cuál es ese estado anímico que tenemos ante esas circunstancias? Hablábamos cómo a veces tenemos estados que no se corresponden con el evento, donde podemos estar tristes en un evento que pudiera ser alegre, como decir en una graduación o en un matrimonio. Podemos tener un estado equivocado de estar tristes, o podemos estar alegres o risueños en un evento donde el estado correspondería en todo caso estar en tristeza. Como hablábamos pues de que en un velorio pues pudiera estar, o sea, donde hay un fallecido, un difunto, pudiera estar la persona en un estado anímico de risa o de alegría, y allí pues veíamos cómo hay estados interiores que no se corresponden con el evento. Sin embargo, pues eso no es que, digamos, debiéramos forzarlo a que ante un evento determinado debiéramos estar tristes. Y sí, como en este momento pues se murió alguien, o perdimos un dinero, o tuvimos una situación, una mala situación económica, a eso se corresponde con un estado interior de tristeza o de sufrimiento, y así, entonces debo estar sufriendo. No, no necesariamente, porque hablábamos de que como una persona, cuando ya va desarrollando su conciencia, pues puede mantenerse calmo tanto en la alegría como en la tristeza. Entonces, no estar completamente desesperado en la tristeza, ni estar completamente gritando de emoción y de alegría ante un estado o un acontecimiento pues positivo. Entonces, igual hay que observar esos aspectos positivos o negativos de ese estado interior, donde, aunque se correspondan con el evento, pues no estén robando nuestra energía. Entonces, también hablábamos en la conferencia cómo hay estados equivocados, pero también hay estados muy equivocados. Y hablábamos de esos estados muy equivocados donde no solamente es que estamos, digamos, de una manera negativa, sino que es de una manera muy negativa. Y es porque en esos estados muy equivocados, como vemos acá, por ejemplo, el pesimismo, la autoconsideración, la melancolía, el odio, son algunos de esos aspectos muy equivocados
donde la persona, cuando hablábamos en la conferencia, esa actitud que toma, ese estado interior, pues funciona como un imán y vamos a atraer en consecuencia. Entonces, por eso muchas veces la persona puede decir, o sea, ¿cómo me pasa esto? Y yo que me siento tan mal, y es que, bueno, como que es que todo se me viene encima al mismo tiempo, y no se da cuenta que ese estado interior que está sosteniendo a lo largo del tiempo, pues está atrayendo más de lo mismo. Entonces es observar esos aspectos pesimistas, esos yoes pesimistas, esos yoes de la autoconsideración que empiezan, ¿y cómo es posible que me pase esto? Es que nadie me considera, es que como que todos me odiaran, es que nadie me ayuda, es que desde que nací todo ha sido un sufrimiento y no se observa, o sea, el verbo habla y la emoción escucha. Entonces, incluso eso hace que vaya sumándose en ese estado muy equivocado, pues más negatividad dentro de nosotros y estamos atrayendo por ley de correspondencia, en consecuencia, pues más de lo mismo. Esos estados de melancolía donde la persona, ay no, porque esto es que estoy muy triste y no observa cómo esos yoes de la tristeza pues entonces le traen recuerdos y le traen futurizaciones o aspectos del pasado, o escucha una canción y lo asocia a ese momento de tristeza como para generarle más dolor, y son precisamente esos yoes de la melancolía que pues están sumando a todos esos acompañantes de la melancolía para que, o sea, es como que los yoes dijeran, momento de comer nosotros los del sufrimiento, vénganse todos, vamos a traer pensamientos de dolor, mire, vamos a que escuche esa cancioncita que está sonando por allá, que sí, esa es la que está hablando de que ay, que todo me va mal, de que ay, que otra vez me vuelven a dejar y otra vez me pasa lo mismo y otra vez aquello. Entonces, esos estados de melancolía pues vienen a traer precisamente todos los acompañantes en torno a la melancolía, y si no estamos en autoobservación pues seguimos atrayendo más de lo mismo. Otro de esos estados muy equivocados, y yo diría hasta muy equivocados, es el odio. Porque resulta que cuando estamos en este trabajo, y lo hemos comentado en otras oportunidades, estamos buscando desarrollarnos internamente, desarrollar nuestra conciencia, y vamos es en la búsqueda de esa primera dimensión, en la búsqueda del amor, que es esa ley en la que vibra nuestro ser interior, y con el estado de odio pues estamos cada vez alejándonos más de esa ley. Entonces es este aspecto del ego, pues en realidad lo que hace es enviarnos cada vez más bajo en las infradimensiones, porque nos lleva a desarrollar pues esos aspectos de la venganza, del querer desquitarnos, del querer liberarnos, a través de hacerle daño a otras personas. Esos yoes de odio son muy perversos. Puede estar incluso la persona haciendo u omitiendo en función de dañar a otras personas porque se siente que debe resarcirse de alguna manera. Entonces, todos estos aspectos de la autoconsideración que se deben observar para trabajar y eliminar pues estos estados muy equivocados. Hablábamos cómo nos roban muchísima energía y pues tienden a generar, a atraer de esta manera pues más sufrimiento. Hablábamos de que todos esos estados equivocados nos generan sufrimiento, esclavitud y dolor. Y estos se convierten en un imán que atrae desgracia a nuestras vidas, porque es que, o sea, o sea, las cosas, y de hecho lo hablábamos en la conferencia, hay personas que dicen, no, es que las cosas son como son, y en realidad las cosas son es como somos, porque por ley de correspondencia de una de esas 48 leyes que rige esta tercera dimensión, pues atraemos de acuerdo a cómo somos. Entonces, cuando la persona está en esa sufridera o que, ay, me botaron del trabajo y ahora, ¿cómo voy a hacer? No tengo dinero para esto, no tengo para aquello, ay, aquí tengo el currículum, pero no es que si lo llevo a esta empresa seguro me dicen que no. No, yo no sé ni cómo voy a ir, no tengo ropa que ponerme. Y la persona puede tener muchísima ropa, pero en ese estado equivocado, pues sencillamente a la mente le van a venir
precisamente por correspondencia y por esos egos que están en ese dolor, pues le va a venir es a la ropita aquella que tenía, fue la camisita aquella fue la que se me quemó la semana pasada porque hubo una alta de luz y resulta que se me quemó la camisita, no, que no tengo más nada que ponerme. Y en eso que la persona está en ese estado de dolor, de sufrimiento, pues está trayendo en consecuencia. Entonces, eso es lo que hay que observar, esos estados equivocados que lo que vienen es a generarnos sufrimiento y observarlos, porque es que a nuestro ego le gusta muchísimo sufrir. Y cuando uno observa, se da cuenta cómo esos yoes del dolor llegan a ser yoes muy sádicos. O sea, una persona puede estar sufriendo y está buscando algo que le haga sufrir más. O sea, y no lo digo por otra persona, lo digo porque observo en mí cómo ese dolor se ha movido en algunas situaciones y resulta que uno, por ejemplo, le pasa algo y se le muere a alguien o pierde algo y uno empieza a buscar, o sea, ¿qué otra cosa me va a generar más dolor? Entonces pone uno a la canción aquella que se acordó. No, el ego se la puso ahí en la mente. Y la buscamos ahí en internet para poner esa canción que dice que cómo es posible, que la gente sí es mala, que cómo me pasa esto. Si, por ejemplo, si la pareja nos dejó, entonces vamos a buscar canciones. Este autor, que es buenísimo, ese hace a llorar hasta el más duro. Vamos a poner ese autor que empieza y, ay, sí, porque es que te perdí, desde que te perdí ya lo que siento es que la única salida es morirme y no sé qué más. Y ahí está la persona a conciencia con esos yoes sádicos alimentando todo ese sufrimiento y consiguiendo ese placer del sufrir. Y la persona se puede tirar en la cama y llorar todo el santo día y sentirse como que bueno, es que me va a desgarrar hasta el alma este dolor, pero lo sigue haciendo. O sea, no observamos cómo esos yoes sencillamente nos van dando una razón, otra y otra y otra para que sigamos en ese estado equivocado. Entonces hay que observar pues todos esos yoes del sufrimiento porque están robando muchísima energía en nosotros. Recordemos que esos estados emocionales de sufrimiento pues afectan muchísimo la parte vital del cuerpo. Recordemos que tenemos cuerpo físico y cuerpo vital. El cuerpo vital es el que le da la energía, o sea, es ese campo energético del cuerpo físico, y los estados de sufrimiento lo que hacen es drenar la energía de nuestro cuerpo físico a través de ese cuerpo vital. Entonces allí pues estamos generando esos estados que incluso pueden llegar a sintetizarse en nuestro cuerpo físico a través de enfermedades. Entonces es muy importante pues observar estos estados equivocados de dolor. Entonces vamos a hacer la práctica venciendo el sufrimiento. Vamos a ponernos en una posición cómoda. Recordemos que es bueno que revisemos que nuestro cuerpo pues quede en una posición cómoda, los pies que lleguen bien al suelo, de manera cómoda, que no nos vaya a quedar una pierna mal ubicada, nuestra espalda que pueda quedar erguida, de manera de hacer la práctica y que la concentración se vaya hacia la práctica y no hacia esa parte que quede incómoda en nuestro cuerpo. Entonces vamos a hacer la conjuración del Belilín. Vamos a iniciar con una respiración profunda para ponernos en presencia de nuestro ser. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos y hacemos una inhalación profunda, inhalando por la nariz, sosteniendo un poquito y exhalando con el mantra Sa. Entonces inhalamos, retenemos, exhalamos. Bien, vamos a hacer la conjuración del Belilín, que aleja las fuerzas negativas del ambiente, larvas, magos negros, remanentes de energías negativas, y de esa manera pues limpiamos el ambiente. Concentrados en nuestro corazón, sin admitir ningún pensamiento ni hacer cosa diferente, cantamos imaginando cada palabra. Belilín, 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 ánfora de salvación.
Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, belilín, belilín. Ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, belilín, belilín. Ánfora de salvación. Quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belín, belín, belín. Muy bien. Ahora pasamos a hacer el círculo mágico de protección que recordemos cierra el ambiente, lo deja protegido. Concentrados en nuestro corazón sin admitir ningún pensamiento ni hacer cosa diferente, con seguridad y fuerza, imaginando cada palabra. Padre mío, Señor mío, Dios mío, te pido humildemente, si es tu voluntad, le ordenes a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo y trazar un círculo mágico de protección alrededor de este lugar y hacerlo así libre de las fuerzas del mal. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental. Trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo. Muy bien. Ahora vamos a pasar a hacer la petición de asistencia a nuestro Padre y a nuestra Madre Divina para realizar la práctica que tiene la finalidad de sacrificar nuestros sufrimientos. Entonces vamos a hacer cada uno su petición de manera interna. Muy bien. Ahora vamos a pasar a relajar nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo psíquico. Para relajar nuestro cuerpo psíquico vamos a relajar la emoción y la mente. Para relajar nuestra mente vamos a hacer respiraciones profundas donde inhalamos por la nariz, sostenemos un poquito y exhalamos con el mantra Sa. Entonces vamos a hacerlo 5 veces. Inhalamos, retenemos, exhalamos. 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 Muy bien.
Ahora vamos a pasar a relajar nuestra mente. Para relajar nuestra mente vamos a hacerlo a través del oído, donde vamos a concentrarnos en escuchar. Vamos a iniciar escuchando nuestro corazón o nuestra respiración y de allí salimos a buscar sonidos del exterior y cada vez vamos a tratar de buscar sonidos más lejanos. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a buscar sonidos cada vez más lejanos por un minuto, sin identificarnos con ningún sonido. Muy bien. Ahora vamos a relajar nuestro cuerpo físico, que lo vamos a hacer a través de la imaginación. Vamos a imaginar como una luz verde, fuerte, brillante, fosforescente, que va ingresando a nuestro cuerpo como un escáner y cada parte de nuestro cuerpo que va tocando la va relajando, la va distensionando. En ese escáner que va a ir pasando por cada parte de nuestro cuerpo que vamos a ir mencionando, vamos a imaginar cómo esa parte se relaja, se suelta, se distensiona. Eh, pero si en esa pasada de ese escáner vamos encontrando alguna parte que esté tensionada y sentimos que la luz no lo suelta, allí podemos ordenarle mentalmente a esa parte de nuestro cuerpo. Le decimos con calma internamente, relájese, suéltese, cálmese. O sea, le decimos tres palabras que lo lleven a esa parte de nuestro cuerpo a soltarse. Entonces vamos a iniciar imaginando cómo esa luz verde fuerte, brillante, fosforescente, que relaja, que suelta, que distensiona, empieza a ingresar por cada uno de los dedos de nuestro pie derecho. Va cubriendo nuestro pie, la planta del pie, el dorso, la parte interna del pie, el talón, el tobillo. Imaginamos cómo relaja, cómo suelta todo nuestro pie derecho. De allí empieza a subir por nuestra pierna, relajando, soltando, distensionando nuestra pierna del tobillo hasta la rodilla, el muslo. Revisamos toda nuestra pierna derecha. Si hay alguna parte tensionada, allí le decimos a esos nervios, a esos músculos, a esos tendones, relájese, cálmese, suéltese. Y continuamos. Ahora esa luz empieza a ingresar por cada uno de los dedos de nuestro pie izquierdo, relajando, distensionando los dedos de nuestro pie izquierdo, la planta del pie, el torso, el talón, el tobillo, todo el pie por dentro, por fuera, lo relaja, lo distensiona, lo suelta. Empieza a subir esa luz hacia nuestra pierna, del tobillo hasta la rodilla, el muslo. Observamos toda nuestra pierna izquierda. Si hay alguna parte tensionada, allí le decimos, relájese, suéltese, cálmese. Y continuamos. Empieza esa luz a ingresar a nuestro tronco por la parte baja, nuestros glúteos, el sexo, los órganos internos, va cubriendo la parte también de nuestra espalda, los huesos de la columna,
relajando, soltando, distensionando, subiendo a la parte media. Vamos imaginando cómo va relajando cada órgano, la piel, músculos, huesos, tendones, la parte alta de nuestro tronco. Imaginamos cómo esa luz verde cubrió toda nuestra columna, los músculos de nuestra espalda, los nervios, los tendones, cada órgano. Observamos a ver si hay alguna tensión. Allí donde esté la tensión, cálmese, suéltese, distensiónese. Ahora esa luz verde empieza a bajar desde nuestro tronco hacia el brazo derecho, relajando, distensionando todo nuestro brazo derecho, el codo, el antebrazo. Imaginamos cómo esa luz verde va cubriendo todo nuestro brazo, la muñeca, la mano, cada dedo. Observamos a ver si hay alguna tensión y hacemos la petición. Suéltese, cálmese, relájese. Ahora esa luz empieza a bajar desde nuestro tronco hacia el brazo izquierdo, cubriendo nuestro brazo, el codo, el antebrazo, por dentro, por fuera, la muñeca, toda la mano, cada uno de los dedos. Observamos en qué parte de nuestro brazo izquierdo hay alguna tensión y allí le ordenamos a nuestros nervios, músculos, tendones: relájese, cálmese, tranquilícese. Ahora esa luz verde empieza a subir desde el tronco por nuestro cuello, relajando, soltando, distensionando cada hueso de nuestro cuello, cada vértebra, los músculos, los nervios, tendones. Sube a nuestra cabeza, va cubriendo nuestra cara, la barbilla, los pómulos, la nariz, la boca, la parte interna de la boca, los ojos, el entrecejo, las orejas, la parte interna de nuestra cabeza, el cuero cabelludo. Y observamos, allí vamos a observar todo nuestro cuerpo, donde hay tensión. Y allí le ordenamos a músculos, nervios y tendones: relájese, cálmense, tranquilícense. Y soltamos. Muy bien. Este ejercicio de relajación también es muy bueno antes de irnos a dormir, porque recordemos que también nuestro cuerpo físico debe estar relajado en ese aspecto psíquico y físico para hacer el desdoblamiento astral. Entonces, por eso es bueno hacer toda la relajación para que no haya tensión en nuestro cuerpo. Recordemos que donde hay tensión, allí se va nuestra atención. Entonces, eso no nos permite concentrarnos. Entonces, ahora pues podemos buscar nuestro cuadernito. Acá tengo el mío. A conectar la computadora. Entonces, vamos a revisar solo durante un minuto, porque vamos a buscar ese estado interior que más nos produce sufrimiento en este momento. Cada uno va a buscar pues en su psicología qué es lo que a mí me está produciendo sufrimiento en este momento. Entonces son aspectos de la soledad, del desamor, del despecho, del disgusto, de las deudas,
del dolor por la falta de dinero o la falta de trabajo o la falta de pareja o algún conflicto familiar. Entonces cada uno va a revisar pues cuál es ese estado interior que nos está produciendo sufrimiento en este momento y vamos a anotar. No voy a poner el temporizador porque es solo un minuto. Muy bien, cada uno pues ya definió cuál es ese estado de sufrimiento que va a trabajar y pasamos al siguiente punto. ¿Por qué me genera sufrimiento? Entonces vamos a ver frente a este evento encontrado, vamos a determinar cuáles son los estados psicológicos que nos hacen sufrir. Entonces aquí ponemos algunos ejemplos. Si es de soledad, pues vamos a ver entonces qué es lo que, cuál es ese estado psicológico, que no se tiene apoyo de otra persona, que no le importamos, que no le importa a las personas lo que nos pasa, que los demás sí tienen compañía, nosotros no. Eso sí es un estado de soledad. Si es un estado de disgusto, pues entonces empezamos, si es un disgusto con alguna persona en particular, no es que esa persona está hablando mal de mí, no es que eh, no me va a volver a hacer favores, es que es un ingrato, un malagradecido. ¿Qué nos dice nuestra psicología? Porque recordemos que uno pregunta y nuestros propios yoes nos van respondiendo. Entonces, vamos a buscar esos estados psicológicos que nos hacen sufrir durante 3 minuticos. Aquí les dejo el ejemplo y cada uno pues va buscando esos estados psicológicos que nos hacen sufrir respecto a eso que estamos trabajando.
Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Recordemos que en la medida en que vamos consiguiendo pues cada uno de esos detalles podemos ir pidiéndole muerte o terminamos de hacer todo el estudio y después entonces hacemos una reflexión de cada uno de esos detalles. Recordemos que también podemos hacer preguntas, el por qué, el para qué, el cómo, el cuál sería esa acción consciente, o sea, esa acción que estaría de acuerdo a nuestra conciencia, donde no nos robe energía y pues vamos a buscar tender hacia allá, hacia ese fin. Entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Quién está sufriendo? Acá vamos a ver qué defecto psicológico está detrás de cada una de estas razones para sufrir. Cuando hablábamos del ejemplo de la soledad, eh, que decíamos, pues no tengo el apoyo de nadie, vamos a ver que allí está el defecto de la pereza, porque pues la persona dice no tengo apoyo, es como que si no pudiera la persona resolver por sí misma. Entonces son aspectos de nuestra pereza. Están yo es de la dependencia que no quieren hacerse responsables de sus asuntos. Muchas veces incluso hay como estados de desamor donde la persona dice, no, pero es que, o sea, ¿cómo es posible? O sea, no me ayudan en nada. A nadie le importa lo que me pasa. Entonces, en eso que decimos que es que no le importamos a nadie, están esos yoes de la autosimpatía, del orgullo. Hay mucha dependencia incluso allí que hay que revisar, muchos detalles que revisar, donde podemos irnos con las preguntas que les decía. Allí vamos a ver que también se pueden desarrollar yo desde la envidia, donde dicen, pero, o sea, ¿por qué? O sea, yo tengo familia y a mí no me ayudan y resulta que yo veo a fulano o a fulana que sí, los hijos son, pero increíbles con ellos, o la pareja es una maravilla con ella o con él y conmigo no son así. Entonces allí vemos pues que hay detalles de la envidia en ese aspecto de la soledad. Cuando es en disgustos, pues la persona en ese aspecto donde dice que esa persona puede estar hablando mal de mí, pues allí hay yo es del que dirán, que se preocupan, ay, me va a mal poner y entonces mi imagen, ¿cómo es posible? Entonces, también cuando dice no me va a volver a hacer favores, pues vemos cómo está la codicia, el interés de uno, donde vemos pues que en realidad nuestro ego no da puntada sin dedal, no ayudamos sin esperar nada a cambio. Cuando decimos que la persona es un mal agradecido, pues vemos allí aspectos de la autoconsideración y del victimismo, donde decimos, o sea, lo mal que me pagan, ¿cómo es posible yo tan bueno que soy? Entonces, aspectos que veíamos en la canción psicológica, ese monstruo de tres cabezas de la autoconsideración, donde la persona muchas veces cuando entra en ese aspecto de la víctima, siempre va a buscar resarcirse. Y allí tenemos que observar de una forma muy minuciosa porque muchas veces no nos damos cuenta y ya nuestra mente está, no, si me vuelve a pedir un favor, no se lo hago, ¿cómo es posible que sean tan malucos? Y no, y ella siempre viene o él siempre viene y espera que yo haga esto o esto por aquel, por ella o por su hijo o por su hermano. Y allí están nuestros yoes perversos muchas veces alimentándose y no nos hemos dado cuenta. Entonces vamos a revisar estos aspectos durante los próximos 5 minutos. Por supuesto, en el defecto psicológico que cada uno esté trabajando. A ese yo que está sufriendo, recordemos pedirle muerte.
Recordemos pedir muerte a cada uno de esos yoes que vamos encontrando. Bien, ahora vamos a pasar al siguiente punto y ya estaríamos culminando. Entonces vamos a ver acá cuáles son los detalles de este yo que me hacen sufrir. Entonces vamos a descubrir los detalles psicológicos que describen al personaje encontrado detrás del sufrimiento. Entonces cuando hablamos en el ejemplo de la soledad, que decimos que no tengo el apoyo de nadie, que entonces vemos que hay yo es de pereza, yo es de dependencia, pues entonces vemos que el yo que está detrás, ese que sufre, es ese que dice es que no tengo a nadie que me cuide cuando estoy enfermo. Está el otro que dice no tengo a alguien que me ayude con las labores de la casa. Está el otro que dice, yo necesito a alguien con quien pueda ir al cine o a ver películas o en qué entretenerme o alguien que me lleve de vacaciones, alguien que me diga, o sea, que me ayude en las labores y que diga, no, pero, o sea, no hagas tanto, déjame que yo hago otra parte. Entonces, allí vamos a ver cómo hay en esos aspectos de soledad que no es solamente, o sea, no es eso de estar solo, sino que la persona en realidad lo que no quiere es hacerse responsable de sus cosas. Entonces, esos yoes irresponsables pues también actúan acá. En el, en el aspecto donde hablábamos de la soledad, que decíamos a nadie le importa lo que me pasa, que hablábamos entonces de que allí hay yoes de autosimpatía y de orgullo, vemos como en esos aspectos de autosimpatía y orgullo es que los yoes dicen, es que quisiera ser importante para alguien, es que quisiera que alguien me necesite, es que quisiera que me admiren por lo que hago. Entonces, allí vemos pues cómo están esos yoes de orgullo y autosimpatía que también pues deben observarse, trabajarse y eliminarse. Cuando hablábamos de que los demás sí tienen compañía y de que genera ese yo de la envidia, pues vamos a ver que incluso se ven esos aspectos donde la persona dice, no, pero es que esa persona no se merece la pareja que tiene, es que hasta yo sería mejor. O yo me merezco una persona como esa y esa persona seguramente no. Entonces también llega a decirle el yo, no es que nadie quiere estar conmigo, no es que seguro es que yo tengo algo, porque es que no atraigo a nadie, es que no, e incluso estoy en el trabajo interior y el ser no me colabora, y allí vemos incluso cómo se pueden desarrollar yo es de soberbia, yo es del fracaso, porque la persona puede incluso entrar en victimismo, en esos detalles del fracaso, donde pues no hace, o sea, trata de entregarse a ese sufrimiento, a ese dolor, y no de más bien morir al sufrimiento para que nazca esa fuerza interior dentro de nosotros. Entonces vamos a revisar cada uno en el yo que esté estudiando, pues cuáles son esos detalles de este yo que nos hacen sufrir.
Recordemos ir pidiendo muerte a cada uno de los detalles que vayamos encontrando. Bueno, muy bien. Este, ya estaríamos culminando con este ítem, o sea, con esta pregunta, o sea, cuáles son esos detalles de este yo que me hacen sufrir. Entonces, recordemos que de todas maneras, con todos estos aspectos que ya tenemos en nuestra práctica, allí puede uno indagar con las preguntas, el por qué, el para qué, el cómo. Y allí vamos a ver cómo de cualquiera de estos detalles que hemos mencionado, en el yo que cada uno esté trabajando y que le esté generando sufrimiento, pues vamos a ver que de allí se pueden desprender muchísimos detalles de un solo aspecto. Porque, por ejemplo, si uno tiene sufrimiento porque no tiene trabajo o porque no tiene en este momento dinero, pues vamos a ver que también de allí se desprenden muchísimas cosas. O sea, muchas veces nos sentimos como desprovistos de la ayuda del ser y no comprendemos que son nuestras mismas acciones los que muchas veces generan esos estados de recesión económica. O sea, en la forma en que despilfarramos nuestra energía, de esa manera siempre se va a ver afectado nuestro ingreso en dinero. Entonces hay que observar eso, o sea, el tener como, o sea, esa tranquilidad de cuando estamos trabajando para desarrollarnos internamente, pues bien lo dicen las conferencias, pues no nos va a faltar el sustento. Solo que nuestros yoes siempre quieren mucho más. O sea, nuestros yoes siempre tienen mayores expectativas porque recordemos el deseo es un pozo sin fondo. Entonces son muchas las expectativas que se hacen nuestros yoes y que cuando observamos en realidad y vemos, por ejemplo, un estado de recesión económica, muchas veces no es que no tenemos para comer, sino que muchas veces estamos queriendo más de lo que se tiene. Entonces hay que observar pues en cualquier aspecto si estamos sufriendo por dinero, si estamos sufriendo por trabajo, pues eliminar esos yoes que nos llevan a ese estado caótico donde nuestra mente dice tantas cosas y nos hace generar pues esos estados equivocados. Esos estados equivocados lo que hay es que observarlos como vemos acá lo más detalladamente posible y eliminarlos para cambiar entonces ese nivel de vibración, ese nivel de ser en el sufrimiento y poder entonces trascender pues cada uno de esos detalles con la muerte psicológica. Que recordemos es la base de todo este trabajo porque es la que nos permite ir liberando esas chispas de conciencia. Entonces, posterior a eso, pues esas chispas de conciencia deben llevarse a la práctica de suprasexo con la pareja para que en ese trabajo de alcanzar la castidad, pues esas chispas liberadas pues se estén condensando en nuestra columna para hacer nuestras creaciones interiores. Mucho sacrificio por la humanidad también, porque cada vez que hemos dejado manifestar nuestros defectos psicológicos, ellos han generado
deudas kármicas que solo a través de ese trabajo desinteresado de entregar el conocimiento, pues de esa manera es que vamos generando el Dharma que nos permite pues pagar todas esas deudas kármicas de nuestros yoes. Entonces, bien, hasta acá la práctica. Vamos a cerrar nuestros ojos y a darle gracias a nuestro Padre, a nuestra Madre Divina por la asistencia y culminamos la práctica. A partir de aquí, pues si cada uno pues quiere seguir observando detalles de esos aspectos que le hacen sufrir, que vimos acá, y si dicen, no, es que yo por aquí empecé a preguntar por qué y conseguí muchos más detalles, fabuloso, mientras más detalles le encontremos muchísimo mejor. Ese por qué, ese para qué, ese cómo, cuál sería esa acción consciente a la cual tender, o sea, esa acción consciente que nos lleva en función de los tres factores y de ahí, pues todo lo que está saliendo de allí hacia los lados y que no nos lleva hacia el trabajo de desarrollar nuestra conciencia, pues todo eso debe morir. Entonces, bueno, hasta acá la práctica. Pues ya recordándoles que el día de mañana tenemos conferencia de fase A. Mañana estaríamos teniendo la conferencia número 21 titulada Concentración y Relajación. Una conferencia muy importante. Recordemos que solo en concentración y relajación se manifiesta nuestro ser interior. Por eso tan importante cuando vamos a hacer una práctica también que, como les decía al principio, lleguemos a ese estado donde estemos bien concentrados y bien relajados para que pueda manifestarse nuestro ser y ayudarnos con las prácticas. Bueno, vamos a ver si hay preguntas. Acá en el celular no veo. Vamos a ver por acá en la página. Bueno, veo que no hay comentarios y no hay preguntas, entonces, bueno, no me queda más que agradecerles a todos por participar. Recordemos que siempre es bueno estar, o sea, repitiendo esta práctica. Si hay otro aspecto que también nos genera sufrimiento, pues llevémoslo a esta práctica. Y de esa manera pues vamos a ver cómo se nos va facilitando el trabajo de muerte. Ya después decimos, no, pero es que yo lo agarro, porque recordemos que la meditación reflexiva no es algo rígido. O sea, la meditación reflexiva cuando lo hacemos a manera de prácticas es para que vayamos afianzando cada uno el trabajo de muerte psicológica. Pero cada uno va a ir encontrando esa forma que para sí mismo le resulta más viable hacer una práctica. O sea, por ejemplo, si a mí me resulta más hacer es un cuadro estructurado donde yo empiece y consigo este detalle y a partir de allí a cada uno de esos detalles le saco mucho más detalles, pues lo hago de esa manera. Pero si entonces a otra persona le resulta más el preguntar el por qué, el para qué, el cómo, cuál es esa acción consciente, pues entonces se va por allí. Si hay otra persona que le resulta más, entonces contar todo como una historia, por ejemplo, no, es que a mí lo que me hace sufrir es porque pasó esto, así, y asado, y después esto otro, y esta persona me dijo esto, y aquel otro me dijo aquello, y me sentí de esta manera, y entonces lloré, o entonces grité, o entonces pasó esto otro. Si a una persona le resulta de esa manera, pues cuente toda la historia y después empiece a revisar en detalle cada uno de esos yoes que se manifestaron. Y empiece a ver, mira, aquí hay autoconsideración, aquí hay sufrimiento, aquí hay un yo llorón, aquí hay uno que se lamentó, aquí hay otro que se ofendió con lo que dijo este y aquí hay otro que quiso desquitarse con aquel otro. Allí vamos a ver cómo aparecen detalles. Entonces no es que deba hacerse la meditación reflexiva específicamente con estas preguntas, sino que cada uno va a ir encontrando en las prácticas, me gusta hacerlo mejor de esta forma o me gusta hacerlo de esta otra, en esa forma en que cada uno le consiga pues más detalles al yo. Porque recordemos que lo importante es liberar conciencia y que vayamos pues llevando como una guía, bueno, ya me estudié este yo y el hecho de que estudiemos un yo no es que lo eliminamos completamente, sino que ya estamos como más atentos a que cuando ese yo
o alguno parecido se quiere manifestar, allí vamos viendo detalle. Ah, mira, me hace reaccionar de la misma manera, me hace pensar de la misma manera, me hace querer actuar de la misma manera. Entonces eso nos permite ya ir de instante en instante observando más detalles de los yoes e irlos eliminando entonces ya con muerte en marcha. Entonces es afianzar ese trabajo de la muerte psicológica como a cada uno le vaya haciendo de manera más efectiva. Entonces, por eso es bueno recordarles que no es de una manera rígida que se da, sino como a cada uno se le vaya acomodando de la mejor manera que pueda en ese trabajo de muerte, pues encontrar muchísimos más detalles. Entonces, bueno, ya no sé cuántas veces me he despedido, me disculpan. Lo dejamos hasta acá viendo que no hay comentarios, agradeciéndole a todos por participar y pues invitándolos a la conferencia del día de mañana. Entonces, bueno, que tengan un feliz resto de la noche. Eh, afiáncense a su ser, pídanle a su ser. Es el ser quien hace por nosotros cuando entramos en conexión con él. Entonces, pues también pídanle que les dé un feliz astral. Entonces, que tengan un feliz resto de la noche. Hasta la próxima.